Has pasado demasiado tiempo intentando que todo salga según tu plan. Has sentido la tensión de querer controlar cada detalle, cada resultado. Y sin embargo, esa lucha constante te deja vacío, con menos claridad, con un desgaste sutil que quizá no terminas de reconocer. Hoy quiero invitarte a un camino distinto, a dejar de luchar contra la vida, a reconocer que la verdadera libertad nace cuando dejas de sujetar tan fuerte, cuando permites que la corriente natural te lleve, cuando fluyes sin perder tu centro. En este vídeo descubrirás por qué el control genera sufrimiento y cómo, al permitirte fluir, surge una claridad distinta, más profunda, que transforma tu forma de estar en el mundo. ¿Qué sucede cuando controlas todo? En el momento en que te das cuenta de que el control se ha convertido en el eje con el que intentas sostener tu vida, te encuentras atrapado en una rueda que gira sin pausa. Imagina que cada mañana te levantas con la intención de hacer que todo salga bien, no fallar, mantenerte al mando, y con ello estás ya activando una fuerza interna de tensión. Esa tensión es silenciosa, puede que no la identifiques inmediatamente, pero se convierte en una sombra que acompaña tus decisiones, tus relaciones, tus sueños. Querer controlar todo implica que estás resistiendo lo que está más allá de tu alcance, los demás, el cambio, la incertidumbre. Esa resistencia crea un muro interno, una fuerza que empuja contra la corriente de la vida. Y cuando empujas contra la corriente, pierdes energía, pierdes ligereza, acabas exhausto. Porque la vida no se adapta a tu guión por mucho que lo intentes, y cuando el guión se rompe, aparece la frustración, la rabia, la decepción. Lo que ocurre es que te has identificado con la idea de que si controlas, entonces, sé seguro, evito el dolor. Pero paradójicamente te estás hundiendo en un sufrimiento distinto, más sutil, el de la tensión permanente, de la alerta constante, de no poder relajarte. Esa vida dirigida al mando absoluto produce un desgaste profundo. Y además produce opacidad en tu interior. ¿Cuántas veces te has preguntado qué quieres realmente, sin los imperativos que te pusiste? ¿Cuántas veces aparece la voz que dice debería más que la voz que dice quiero? Porque cuando estás en modo control, estás en modo futuro, en modo resultado, más que en modo presencia. Y la presencia es el único lugar donde surge la claridad. Esa claridad no aparece cuando todo está bajo control, aparece cuando aceptas que el control es limitado y te permites estar con lo que es, aun con su caos, aun con su giro inesperado. En ese espacio de rendición, sin rendición me refiero a resignación, sino a reconocimiento, empiezas a abrir puertas que estaban cerradas por el control. Empiezas a ver que la vida tiene ritmos propios, que no se alían siempre con tus planes y que eso está bien. Empiezas a percibir que fluir no significa no actuar, sino actuar desde un centro que no se tambalea. Y ese centro no es el control obsesivo, es la confianza en tu capacidad de responder en vez de reaccionar. Así, cuando soltamos el exceso de control, no caemos en el caos. Al contrario, nos abrimos a una claridad más amplia, un sentido de libertad que no depende del guión perfecto, del resultado asegurable. Porque los resultados nunca están asegurados. Pero el modo en que los afrontas puede estar desde la ligereza, desde el flujo, desde la presencia. Esa ligereza genera que tus decisiones, tus vínculos, tu camino se sientan más auténticos, menos dictados por el miedo de perder algo o de no lograr algo. Y esa autenticidad es la que pavimenta el espacio de la claridad interior. En ese cambio de dinámica descubres que la vida se vuelve aliada en vez de adversaria. Cuando el control es excesivo, la vida se vuelve adversaria porque constantemente te obliga a responder al imprevisto. Cuando el control se suaviza, la vida se vuelve aliada, te trae lecciones, te trae ritmos, te muestra formas distintas de crecer. Y cuando la vida es aliada, la claridad surge como una luz que te permite ver tus patrones, tus resistencias, tus anhelos más profundos. Y en ese ver, puedes decidir, puedes actuar, pero desde un espacio de elección más libre, no desde la fuerza de la compulsión. Esa es la primera gran transformación, ya no eres quien empuja contra la vida, sino quien se mueve con la vida. Y moverse con la vida no significa dejar de elegir, significa elegir con más sabiduría. Por eso, cuando controlas demasiado, terminas perdiendo el sentido de para qué lo haces. Y cuando fluyes, te preguntas ¿para qué? Y escuchas la respuesta. Esa claridad de propósito nace del dejar ir la ilusión del control absoluto. Y cuando esa claridad te acompaña, la vida se vuelve más ligera, más abierta, más auténtica. Eso es lo que sucede cuando controlas todo. Y aquí empieza el camino de soltarlo.
Cómo la resistencia crea sufrimiento. Cuando te resistes a lo que la vida trae, algo dentro de ti se tensa como si empuñaras una cuerda que quema en tus manos. La resistencia es ese impulso de querer que las cosas sean diferentes a como son. Es la voz que murmura: esto no debería pasarme, yo no debería sentirme así, esto no es justo. Y aunque creas que ese rechazo te protege del dolor, lo único que hace es multiplicarlo. Porque cuando niegas lo que es, te separas de la vida, y toda separación genera sufrimiento. Piensa en los momentos en los que todo se salió de tu control. Tal vez una pérdida, una ruptura, un cambio inesperado. En lugar de abrirte al aprendizaje que traía ese giro, te aferraste a la idea de cómo deberían haber sido las cosas. Esa tensión interna no evita el dolor, lo prolonga. Es como si intentaras contener una corriente con tus manos: cuanto más fuerzas, más te arrastra. La vida, cuando se encuentra con tu resistencia, no se detiene. Simplemente te empuja con más fuerza, no por castigo, sino porque su naturaleza es moverse, transformarse, fluir. Tú puedes elegir pelear o fluir, pero la corriente seguirá avanzando igual. Y cuanto más luchas, más te desgastas. El sufrimiento aparece porque confundes aceptación con rendición. Crees que aceptar algo significa resignarte, bajar los brazos, perder. Pero aceptar no es rendirse, es dejar de gastar energía en negar lo que ya es. Es mirar de frente la situación, por incómoda que sea, y permitirte sentirla sin escapar. En ese acto de apertura, algo cambia dentro de ti. Dejas de estar contra la vida y te colocas a su lado. Entonces, la energía que antes usabas para resistir se convierte en comprensión. Descubres que lo que evitabas mirar era justo lo que necesitabas ver. Que el dolor no era un enemigo, sino un mensajero. Cuando aceptas lo que llega, algo profundo se aligera. Empiezas a comprender que no hay experiencia inútil, que cada cosa que sucede tiene un propósito oculto que solo se revela cuando dejas de oponerte. A veces el dolor abre grietas por donde entra la luz. Y ahí está la paradoja: cuanto más intentas no sufrir, más sufres, pero cuando dejas de luchar y aceptas el dolor con calma, este se transforma en sabiduría. La resistencia endurece el corazón, la aceptación lo ablanda. Aceptar no significa estar de acuerdo, significa dejar de discutir con lo que es. Y esa simple decisión cambia la calidad de tu experiencia. Porque el sufrimiento no nace del hecho, sino de la historia que te cuentas sobre ese hecho. Cuando cambias la historia, cambia tu realidad interior. La aceptación te conecta con una serenidad que no depende de que las cosas salgan como esperas. Te devuelve la confianza en el flujo natural de la vida, ese flujo que siempre sabe hacia dónde ir, aunque tú no lo veas todavía. Y cuando confías en ese flujo, el sufrimiento se disuelve como una sombra al sol. Porque ya no estás luchando contra lo inevitable, sino aprendiendo a moverte con ello. La vida no deja de tener curvas ni olas, pero tú dejas de resistirte a cada una. Entonces entiendes que fluir no es pasividad, es inteligencia profunda. Es reconocer que no puedes controlar el mar, pero sí aprender a nadar con su ritmo. Y cuando lo haces, el miedo se convierte en respeto, y la resistencia en presencia. Ahí nace la verdadera paz, no en un mundo perfecto, sino en tu capacidad de aceptar lo imperfecto con serenidad. La impermanencia y el flujo natural. Hay una verdad tan sencilla como difícil de aceptar: nada permanece igual. Todo lo que conoces está en constante movimiento. Las estaciones cambian, los cuerpos envejecen, las emociones se transforman, las relaciones evolucionan o terminan. Y aunque lo sabes en teoría, una parte de ti sigue buscando permanencia, como si algo dentro deseara detener el tiempo. Esa parte es la que más sufre, porque la vida, en su esencia, no se detiene jamás. La impermanencia no es un castigo, es la ley que sostiene el equilibrio del universo. Si nada cambiara, no habría crecimiento, no habría aprendizaje, no habría transformación. Cada pérdida, cada inicio, cada cierre forma parte de una danza perfecta donde todo tiene su tiempo y su ritmo. Sin embargo, cuando te aferras a que algo dure más de lo que debe, te alejas de esa danza. Intentas congelar lo que por naturaleza está destinado a moverse. Y es ahí donde aparece la angustia, la sensación de vacío, el miedo a perder. La mente busca seguridad en lo que conoce, pero la vida te invita a confiar en lo que no conoces. Ese contraste genera un conflicto interior.
Crees que al sostener lo que amas lo estás protegiendo, pero a menudo lo estás asfixiando. Querer retener lo que ya cumplió su ciclo es como mantener una flor cortada dentro de un jarrón. Al principio conserva su belleza, pero poco a poco se marchita porque ha sido separada de la tierra que le daba vida. Comprender la impermanencia no significa renunciar al amor, al entusiasmo o al deseo de construir. Significa vivir con la conciencia de que todo lo que llega tiene un principio y un final. Significa disfrutar profundamente de lo que tienes mientras está, sin exigirle eternidad. Esa comprensión te libera del miedo a perder, porque entiendes que nada de lo que es verdadero desaparece del todo, solo se transforma. Cuando abrazas el flujo natural de la vida, descubres que hay una sabiduría en el cambio. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede revelarse como una oportunidad para florecer de otro modo. Lo que hoy duele, mañana puede convertirse en comprensión. Todo se mueve, todo evoluciona, todo tiene un sentido aunque no lo veas de inmediato. Aceptar la impermanencia es abrir los brazos a la vida sin condiciones. Es permitir que entre y salga lo que deba entrar y salir, sabiendo que cada experiencia deja una huella, una enseñanza, un eco que te moldea. Es reconocer que tú también estás cambiando, incluso en este mismo instante. Que la persona que eras hace unos meses ya no es la misma que mira estas palabras. Esa conciencia te trae humildad. Te hace entender que no puedes controlar la vida, solo acompañarla. Y cuando la acompañas con respeto, el miedo se disuelve. Porque dejas de pedirle a la vida que te obedezca y comienzas a caminar a su lado. Entonces, en lugar de ver el cambio como una amenaza, lo ves como una corriente que te guía hacia donde necesitas estar, aunque no siempre coincida con lo que esperabas. El flujo natural de la vida no se equivoca. Lo que se va porque debe irse. Lo que llega porque estás listo para recibirlo. Esa comprensión no te aleja del dolor, pero te da claridad para atravesarlo. Te enseña que el sufrimiento se intensifica cuando te resistes al cambio, pero se aligera cuando te entregas a él. Vivir con conciencia de la impermanencia es vivir con gratitud. Cada momento se vuelve valioso porque sabes que no se repetirá. Cada persona se vuelve un regalo porque entiendes que en cualquier instante puedes seguir otro camino. Y lejos de entristecerte, eso te impulsa a vivir con más presencia, a amar con más profundidad, a valorar lo que tienes sin posponerlo. El fluir con la vida comienza aquí, en esta aceptación profunda de que todo cambia. No hay nada que necesites retener. Lo que es tuyo de verdad no necesita ser sostenido por la fuerza. Lo que se va te libera, lo que llega te nutre, y lo que permanece lo hace de manera natural, sin esfuerzo. Cuando asumes esta verdad, sientes una paz que no depende de las circunstancias. Ya no necesitas que nada sea eterno para sentirte en calma. Te basta con estar aquí, presente, confiando en que cada movimiento del universo tiene su razón, incluso cuando no la comprendes del todo. Porque la vida, con su ritmo y su cambio constante, siempre está llevándote exactamente hacia donde necesitas ir. Reconocer tus zonas de lucha interna. Dentro de cada persona hay un espacio donde la vida y la mente parecen enfrentarse. Un territorio invisible donde se libra una batalla silenciosa entre lo que es y lo que crees que debería ser. Ese espacio son tus zonas de lucha interna. No siempre las ves, pero las sientes. Son esas tensiones que aparecen sin razón aparente, esa incomodidad constante que te acompaña aunque todo parezca ir bien, esa necesidad de tener siempre la razón o de evitar a toda costa equivocarte. Las zonas de lucha interna nacen del miedo. Miedo a perder control, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. En algún punto de tu historia aprendiste que solo si eras fuerte, correcto o perfecto podrías estar a salvo. Y desde entonces, sin darte cuenta, has intentado ajustar la vida a esa idea. Pero la vida no encaja en moldes, y tú tampoco. Cada vez que intentas forzarte a ser algo que no eres, creas una brecha dentro de ti. Esa brecha es el lugar donde nace el sufrimiento. Te divide entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir, entre lo que deseas y lo que piensas que es correcto desear. Y esa división interna se convierte en ruido. Un ruido que nubla tu claridad, que desgasta tu energía y que te impide fluir. Reconocer tus zonas de lucha no es fácil, porque muchas de ellas están cubiertas por capas de justificación. Te dices que solo quieres hacerlo bien, que así eres tú, que es lo normal.
Pero debajo de esas frases hay heridas más profundas. Heridas de no haberte sentido suficiente, de haber buscado aprobación, de haberte exigido demasiado. Cuando comienzas a mirar con honestidad, descubres que buena parte de tu esfuerzo por controlar el mundo viene del deseo de protegerte del dolor que no has querido sentir. Las zonas de lucha se manifiestan en muchas formas. A veces como perfeccionismo, otras como impaciencia o necesidad de reconocimiento. A veces se disfrazan de disciplina o de ser responsable, cuando en realidad esconden miedo al error o al juicio. También pueden aparecer en tus relaciones, cuando esperas que los demás actúen como tú lo harías, cuando te frustras porque no cumplen tus expectativas o cuando intentas cambiarlos para sentirte en paz. La clave no está en eliminar esas zonas, sino en observarlas. No desde el juicio, sino desde la comprensión. Cuando observas tu lucha sin intentar ganarla, comienzas a disolverla. Empiezas a ver que no necesitas imponerle a la vida tus condiciones, ni convencerte de que todo está bajo control. Solo necesitas reconocer qué parte de ti tiene miedo y ofrecerle presencia. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás practicando la rendición interior. No una rendición de derrota, sino de sabiduría. Es el gesto de soltar la espada y mirar al enemigo con compasión, para descubrir que ese enemigo eras tú mismo. Esa comprensión transforma la lucha en aprendizaje. Poco a poco, al mirar dentro de ti, notarás que tus zonas de tensión no son enemigos, sino mensajes. Cada una te muestra algo que aún necesita ser comprendido o sanado. Te enseñan donde sigues exigiéndote demasiado, donde sigues buscando amor a través del control, donde te cuesta permitir que la vida simplemente sea. Cuando aceptas tus batallas internas sin esconderlas, algo empieza a suavizarse. Ya no necesitas fingir que estás en paz, empiezas a construir esa paz desde dentro. Ya no luchas por tener razón, sino por entenderte. Ya no necesitas demostrar nada, porque aprendes a habitarte con honestidad. Esa honestidad es liberadora. Te permite reconocer que a veces tienes miedo, que a veces te enfadas, que a veces no sabes qué hacer. Y en lugar de castigarte por ello, te permites sentirlo. En ese momento el control pierde poder sobre ti. Porque el control vive del miedo a sentir, y tú estás empezando a sentir sin miedo. Reconocer tus zonas de lucha es el primer paso para reconciliarte contigo mismo. Es mirar con ternura tus contradicciones y entender que no hay nada roto, solo partes de ti que han aprendido a protegerse. Y cuando dejas de luchar contra ellas, esas partes se transforman. Se vuelven aliadas, te muestran el camino hacia una versión más auténtica y serena de ti. La paz interior no se alcanza negando tus conflictos, sino abrazándolos. No consiste en eliminar tus sombras, sino en permitir que convivan con tu luz. Cuando haces eso, el control se vuelve innecesario. Porque ya no necesitas protegerte de ti mismo, y entonces puedes abrirte de verdad al flujo natural de la vida. Esa reconciliación interior es el punto donde todo comienza a ordenarse. Porque cuando la lucha dentro cesa, el mundo exterior deja de parecer tan hostil. Empiezas a vivir con más ligereza, con más compasión, con más confianza. Y en ese nuevo espacio, fluir deja de ser una idea y se convierte en una forma de vivir. Herramientas para soltar el control. Soltar el control no es algo que se logre de un día para otro. Es un proceso que requiere paciencia, comprensión y práctica consciente. No se trata de abandonar tu responsabilidad ni de vivir sin dirección, sino de aprender a actuar desde un espacio más libre, sin la tensión de querer dominarlo todo. Hay un punto en el que empiezas a notar que controlar te agota, que por más que planifiques, la vida siempre tiene un giro inesperado. Es ahí donde surge la oportunidad de practicar el arte de soltar. La primera herramienta es la observación. Observarte sin juzgar, notar cuando aparece esa necesidad de dirigirlo todo. Quizás cuando algo no sale como planeabas, cuando alguien no responde como esperabas, cuando el futuro se vuelve incierto. En esos momentos, el cuerpo se tensa, la mente se acelera y el miedo toma forma. Si eres capaz de detenerte y observar, ya estás abriendo una brecha entre tú y el impulso del control. No necesitas hacer nada más, solo mirar con atención. La simple mirada consciente empieza a disolver la fuerza del hábito. La segunda herramienta es la respiración. Parece algo básico, pero pocas veces respiramos de verdad. Cuando controlas, tu respiración se vuelve corta, contenida,
defensiva. Practica inhalar con profundidad y exhalar sin retener. Es un gesto simbólico y real al mismo tiempo, recibir y soltar, aceptar y liberar. Cada respiración consciente es una pequeña rendición ante la vida. Te recuerda que, igual que el aire entra y sale, todo lo demás también fluye si no lo retienes. La tercera herramienta es aceptar la incertidumbre. No puedes eliminarla, pero puedes aprender a convivir con ella. La incertidumbre no es enemiga, es el terreno donde florece la creatividad, donde se abren caminos que la mente no puede prever. Cuando sueltas el control, te abres a la posibilidad de que la vida te sorprenda. Empiezas a ver que no necesitas saber cada paso para avanzar. Basta con estar presente en el paso que das ahora. La cuarta herramienta es confiar en el proceso. Confianza no significa que todo saldrá como tú quieras, sino que sabrás afrontar lo que venga. Es un cambio profundo, de controlar los resultados a confiar en tu capacidad de responder. La confianza no se impone, se cultiva. Crece con la experiencia de ver que incluso los momentos difíciles te han traído algo valioso. Cada vez que la vida te sacudió y aún así seguiste adelante, aprendiste a confiar sin darte cuenta. La quinta herramienta es el silencio. En el ruido del control hay siempre miedo disfrazado de actividad. Hacer, planear, revisar, anticipar. El silencio es el espacio donde la mente se aquieta y el alma puede hablar. No es necesario que busques un lugar especial, basta con detenerte unos minutos y escuchar. Escuchar tu respiración, tu cuerpo, el sonido de lo que te rodea. En ese silencio se abre una comprensión que no viene de la razón, sino de la intuición. Y esa intuición es la voz de la vida guiándote sin esfuerzo. Otra herramienta poderosa es la gratitud. El control nace del miedo a perder, pero la gratitud nace de reconocer lo que ya tienes. Cuando agradeces, dejas de pelear con lo que falta y te reconcilias con lo que es. Agradecer lo pequeño, lo cotidiano, lo que pasa desapercibido, te ancla en el presente. Y en el presente, el control deja de tener sentido, porque ahí no hay nada que dominar, solo algo que vivir. También ayuda a recordar que soltar no es perder, es dejar espacio. Cada vez que sueltas una expectativa, un resultado, una persona o una idea, creas un vacío. Y en ese vacío entra lo nuevo. No puedes recibir algo distinto si tus manos están ocupadas sujetando lo antiguo. Soltar es confiar en que la vida sabrá llenar ese espacio con lo que necesites en el momento justo. Una práctica sencilla es preguntarte cada día, ¿qué puedo soltar hoy? Tal vez una preocupación, una prisa, una conversación pendiente en tu mente. Tal vez una culpa que llevas demasiado tiempo sosteniendo. No necesitas resolverlo todo, basta con elegir una cosa y dejarla ir por un instante. Esa decisión diaria, pequeña pero constante, abre un camino hacia una libertad más profunda. Soltar el control no significa dejar de actuar, sino actuar desde un lugar de calma. Es tomar decisiones sin rigidez, permitirte equivocarte, confiar en tu propio ritmo. Es dejar de exigirle a la vida que se adapte a ti y empezar a adaptarte tú a la vida, como el agua que se amolda al cauce sin perder su esencia. Y cuando comienzas a vivir así, algo dentro de ti se aligera. Te das cuenta de que el mundo no se derrumba cuando sueltas. Que los demás siguen su curso, que la vida sigue fluyendo, y tú también. Descubres una sensación nueva, la de estar sostenido sin necesidad de sostenerlo todo. Esa es la verdadera fuerza del fluir. No está en controlar, sino en confiar. No está en prever, sino en responder con presencia. Y cuando vives desde ahí, el control pierde su poder, y en su lugar nace la serenidad. Esa serenidad que no depende de las circunstancias, sino de tu capacidad de estar en paz con lo que es. Practicar la fluidez en el día a día. Fluir con la vida no es una idea abstracta, es una práctica que se cultiva en lo cotidiano. No se trata de aislarte del mundo o vivir sin responsabilidades, sino de aprender a moverte dentro de él con una actitud más abierta, más ligera, más consciente. Cada día la vida te ofrece pequeñas oportunidades para fluir, en una conversación difícil, en un retraso inesperado, en una emoción que no habías planeado sentir. La diferencia está en cómo respondes a eso. Si te resistes, todo se endurece. Si te abres, todo encuentra su cauce. Practicar la fluidez comienza al despertar. Ese primer momento del día puede marcar tu energía.
Antes de mirar el teléfono o dejar que los pensamientos te arrastren, respira y pregúntate, ¿cómo quiero moverme hoy por la vida? No qué quiero lograr, sino desde dónde quiero hacerlo. Esa intención cambia la manera en que atraviesas el día. Te recuerda que no eres una máquina de resultados, sino una conciencia que experimenta. Cuando algo no sale como esperas, en lugar de culparte o enfadarte, observa qué parte de ti quería tener razón. Ahí aparece el control disfrazado de lógica. Fluir no es rendirte ante lo que pasa, es reconocer que hay una inteligencia más grande moviendo las piezas, incluso cuando no comprendes el tablero. También puedes practicar la fluidez en tus relaciones. No todos verán la vida como tú, no todos sentirán al mismo ritmo. Intentar que los demás sean como tú quieres solo genera distancia. En cambio, cuando aceptas que cada persona tiene su propio proceso, las conexiones se vuelven más genuinas. Aprendes a escuchar sin imponer, a hablar sin miedo, a amar sin poseer. La fluidez en las relaciones nace cuando sueltas la necesidad de controlar la historia y te permites vivir el momento tal como es. En el trabajo, la fluidez se traduce en confianza. Confianza en tus capacidades, pero también en el ritmo natural de las cosas. Si te obsesionas con los resultados, te desconectas del proceso. Cuando confías, trabajas con más claridad, tomas decisiones desde la calma y los errores dejan de ser fracasos para convertirse en aprendizajes. Fluir también implica aceptar los días difíciles. No se trata de fingir calma ni de reprimir emociones. Se trata de permitirte sentir sin quedarte atrapado. Si estás triste, respira con tu tristeza. Si estás enfadado, siente el calor de esa energía y deja que se disuelva sin actuar desde ella. Todo pasa cuando se le permite pasar. Una forma poderosa de practicar la fluidez es cultivar momentos de quietud. No para escapar del mundo, sino para escucharte mejor. Puede ser al caminar, al cocinar, al mirar el cielo. Esos instantes en los que no haces nada productivo son espacios donde la vida puede hablarte. En el silencio descubres que no necesitas empujar tanto. Que todo llega cuando dejas de interferir. El fluir se entrena también en los pequeños gestos, aceptar el tráfico sin enfado, cambiar de plan sin frustración, escuchar a alguien sin interrumpir. Cada vez que eliges no pelear con lo que es, refuerzas tu conexión con la vida. Empiezas a notar que hay una corriente constante que te sostiene, incluso en medio del caos. Esa corriente es la misma que hace crecer un árbol, que mueve las olas, que late en tu pecho. Cuando te alineas con ella, sientes una paz que no depende de que todo esté bien, sino de saber que todo está en su lugar. Y poco a poco descubres que fluir no es algo que haces, es algo que eres. Es un estado de apertura, de presencia, de confianza. No significa que no tengas metas, sino que dejas de aferrarte al cómo y al cuándo. Fluir es moverte con la vida, no contra ella. Es bailar con lo inesperado sin perder el equilibrio, es caminar con fe aunque el camino cambie bajo tus pies. Practicar la fluidez en el día a día es recordarte que no necesitas controlar el río para llegar al mar. Solo necesitas dejarte llevar, confiando en que la corriente sabe dónde te conduce. Y cuando aprendes a vivir así, descubres que el control era una ilusión y que la verdadera libertad siempre estuvo en soltar. Transformar claridad y paz interior. Cuando dejas de luchar contra la vida, algo se aclara dentro de ti. Ya no estás atrapado en la confusión que provoca el esfuerzo constante por controlar. Empiezas a ver con más nitidez lo que antes estaba nublado por la tensión. Esa claridad no llega de golpe, aparece poco a poco, en silencio, como la luz que entra por una ventana al amanecer. La paz interior no es un lugar al que se llega, es una consecuencia natural de soltar. Ocurre cuando ya no necesitas que todo encaje para sentirte bien. Empiezas a comprender que tu serenidad no depende de lo que pasa afuera, sino de cómo te relacionas con ello. Y cuando entiendes eso, dejas de buscar la paz y simplemente la encarnas. Esa claridad te da poder. No el poder de controlar, sino el de elegir con conciencia. Te permite actuar desde la calma, hablar sin miedo, decidir sin ansiedad. La mente deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta al servicio de tu bienestar. Ya no estás rebotando entre el pasado y el futuro, estás aquí, presente, consciente. Transformar claridad y paz interior es un proceso que nace de la aceptación. Cuando aceptas lo que es,
la energía que antes se iba en resistir se convierte en presencia. Y desde esa presencia puedes ver la vida con una perspectiva más amplia, sin juicios, sin etiquetas. Descubres que incluso los desafíos traen luz si los observas sin lucha. Esa transformación no te hace inmune al dolor, pero te enseña a atravesarlo con serenidad. La claridad te muestra que cada experiencia, incluso las difíciles, tiene un propósito. Y la paz te da la fuerza para vivirlas sin cerrarte. Cuando ambas se unen, el miedo pierde su poder, y lo que queda es una confianza tranquila, una sensación de estar exactamente donde debes estar. Vivir con conciencia y fluir con la vida. Vivir con conciencia es recordar, a cada instante, que estás participando de algo más grande que tú. No eres un espectador de la vida, eres parte de ella. Y cuando lo comprendes, todo cambia. Empiezas a moverte con más calma, a escuchar con más atención, a sentir con más profundidad. Te das cuenta de que cada cosa tiene su momento, que nada llega antes ni después, sino justo cuando debe. Fluir con la vida no significa que todo te resulte fácil. Significa que incluso cuando algo duele, sabes que hay un sentido detrás. Significa confiar en que cada experiencia está ayudándote a crecer, aunque no lo entiendas todavía. Es aceptar que no siempre tendrás las respuestas, pero que puedes caminar con el corazón abierto, sin miedo al siguiente paso. Vivir con conciencia es también aprender a pausar. A no correr detrás de todo, a no huir de nada. Es darte el permiso de sentir, de detenerte, de observar lo que ocurre dentro de ti antes de reaccionar. En ese espacio de silencio es donde nace la sabiduría. Ahí descubres que la vida no necesita ser forzada, solo acompañada. Cuando vives así, cada día se vuelve una oportunidad para practicar el equilibrio entre acción y entrega. Actúas con presencia, pero sin ansiedad. Te implicas en lo que haces, pero sin apegarte al resultado. Te permites vivir el cambio sin perderte en él. Esa es la verdadera libertad, la de estar en movimiento sin perder tu centro. Y entonces, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. Una danza donde a veces lideras y otras te dejas guiar, pero en ambas sigues el ritmo natural del universo. Comprendes que no hay nada que conquistar, solo algo que vivir. Que no necesitas controlar el camino, porque el camino mismo te está llevando. Cada respiración se vuelve un recordatorio de que estás vivo, de que estás aquí, de que estás aprendiendo a fluir. No hay prisa. No hay error. Solo experiencia, transformación y presencia. Gracias por haber llegado hasta el final de este viaje. Si este mensaje te ha ayudado a mirar la vida de otra manera, compártelo con alguien que también necesite soltar y confiar. Y escribe en los comentarios, fluyo con la vida. Que esa frase sea tu anclaje, tu recordatorio y tu guía para seguir viviendo con conciencia, serenidad y amor.